Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco sobre la culpabilidad y también sobre la capacidad de comprensión de la ilicitud en sus dos características más comunes, como es la inimputabilidad y el error de prohibición, vencible, invencible y el error de tipo. Para iniciar, vamos a conversar o a hablar sobre lo que es la culpabilidad. Para ello es importante conocer que la culpabilidad tiene una estructura formal ética tradicional y formal no de contenido, sino del respeto de la forma. El ejercicio del poder punitivo es selectivo, por lo tanto, lesivo al principio de igualdad. Es decir, la ética no cabe ahí, no es ético. Desde el momento que es selectivo, no es ético y por tanto lesivo, como ya comentábamos, al principio de igualdad. La culpabilidad es exclusiva del saber del derecho penal, no es particular del derecho general, sino propia del derecho penal como tal. Por lo que podemos decir que la culpabilidad es como el puente entre el injusto y la pena. Es decir, o para ser más claro, es el medio que se utiliza para definir o catalogar qué pena se le tiene que poner al injusto, en este caso al que realizó el acto punitivo, siendo este el medio que llega a castigar la violación del bien jurídico, como decíamos, del bien jurídico protegido. En todos los casos, por muy mínimo que sea el actuar del poder punitivo, se lesiona el principio de igualdad, ya lo decíamos. Esto viene por la selectividad, la cual es indispensable, ya que se necesita para poder enjuiciar el acto del hecho punible. ¿Qué queremos decir con esto? Tenés que seleccionar a la hora de buscar el sujeto o el injusto, cuál es el que tiene el mayor grado de culpabilidad y hacia él ejercer la pena o castigarlo por el hecho punible. Sin embargo, en el devenir del derecho penal existen dos tipos de culpabilidad. Una culpabilidad de acto, la cual es la que ponemos en práctica en nuestros días. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es más que juzgar el hecho punitivo, es decir, lo que normalmente se hace al momento de castigar o de juzgar, mejor dicho, a una persona que cometió un ilícito, un hecho delictivo, un acto delictivo. Entonces, lo que se reprocha es el grado de autonomía que tuvo el sujeto para realizar este acto. Eso es la culpabilidad de acto. Sin embargo, han existido corrientes o en algún momento dentro de la historia del derecho penal existió una tendencia para definir que la culpabilidad como una culpabilidad o la culpabilidad de autor. Esto es un sustituto normativizado de la vieja peligrosidad, que fue en algún momento una característica o una práctica en el derecho penal, y era qué tan peligroso es la persona, así va a ser juzgado o así va a ser castigado. De acuerdo a su peligrosidad, así se le va a imponer la pena. Y se le reprocha, como lo explicábamos, se le reprocha directamente al sujeto por las características personales. Es decir, dependiendo de mi comportamiento, cómo ha sido mi comportamiento, así yo voy a ser juzgado, voy a ser castigado, penado. Y esto en su totalidad es autoritario y conduce a una consecuencia de reproche de sus características personales y lo vuelven vulnerable a ser acusado de algo que es muy probable que no haya hecho correctamente, ¿no? O sea, por un simple comportamiento, una conducta muy particular tuya, entonces ya directamente o indirectamente ya sos culpable, aunque haya o no hayas cometido un hecho punible. En un derecho penal respetuoso de las personas,
sus características personales no se le pueden reprochar. Y eso estamos completamente de acuerdo. Hay quienes hablan sobre una culpabilidad de acto extendida. ¿Qué quieren decir con esto? Que lo que se reprocha no es el acto punitivo en sí, sino el acto por la conducción de vida del sujeto, que era lo que veníamos hablando. Entonces la culpabilidad de actor no es más que la peligrosidad, que es a su vez la combinación entre el poder y el discurso. Por poner un ejemplo de esto, la policía tiene el poder, pero no tiene el discurso. Entonces se aliaron en algún momento de la historia con los médicos, que eran los que tenían el discurso, pero no tenían el poder, y de ahí surge la peligrosidad, siendo este un principio positivista del derecho penal, es decir, solo por tu conducta, solo por lo que sos, ya sos castigado, el cual termina castigando a la persona no por el acto realizado, sino por la conducción de vida que ha tenido el sujeto, sin que ésta haya o no cometido un ilícito. Es castigado solo por la presunción de que pueda llegar a cometerlo por sus características o por su conducción de vida. Completamente ilógico y fuera de todo orden, desde mi concepción. Por otro lado tenemos las conocidas situaciones que hacen que disminuya o no exista la culpabilidad en un hecho punible, producto de la falta de conciencia o comprensión, y esto es lo que se conoce como la capacidad de comprensión de la ilicitud del acto, la cual contempla varias razones. Pero en este momento nosotros vamos a concentrarnos en dos. Una es la incapacidad psíquica de comprensión de la antijuricidad, que no es más que lo que ya se llama técnicamente como inimputabilidad. Cuando la perturbación de la conciencia impide la comprensión de la antijuricidad, en tal caso no hay culpabilidad. Para esto es importante que se comprenda el estado de la antijuricidad, y esto es que la persona incorpore como suyo esto. ¿Qué quiero decir? No es necesario que lo conozca o que sepa que está, sino que sea parte de uno mismo. Por poner un ejemplo, un psicópata no puede por ningún motivo incorporar valores, porque por su característica patológica, él no puede, aunque conozca los valores, no los va a incorporar, no los va a hacer suyo. Entonces él va a tener una conducta inimputable, porque no puede tener esa capacidad para incorporar como él, como propio esos valores y llevarlo a su conducta humana. La inimputabilidad la decide el juez, no un perito, pero no requiere de un estado patológico para que exista inimputabilidad. Esta debe existir en el momento del hecho mínimo, es decir, cuando se realiza el acto punitivo. Por otro lado tenemos el error invencible, que lo llamamos también como que es también conocido como error de prohibición, que puede ser directo e indirecto. El error de prohibición directo es cuando se mira absolutamente imposible saber que lo que se estaba haciendo estaba prohibido. Por otro lado, el error de prohibición debe ser invencible. Este tiene el efecto de atenuar el grado de culpabilidad, es decir, de bajar la pena, de disminuir la pena. Sin embargo, el error vencible de prohibición no elimina el delito. ¿Qué quiere decir? Hay un atenuante, hay una disminución de la culpabilidad, pero no es o no desaparece el delito como tal. El delito existe, lo único que en un grado más bajo. Por otro lado, tenemos el error de tipo, que es vencible o invencible. Este tiene como efecto la eliminación de la tipicidad y por ende elimina el delito. Mientras que el error de prohibición, el efecto que provoca en el caso de error invencible de prohibición es eliminar la tipicidad y el delito como tal. Si no está tipificado, no es un delito desde la lógica del derecho penal.
o desde la ciencia del derecho penal. Pero el error vencible de prohibición lo único que puede hacer es atenuar la culpabilidad. Los errores indirectos de prohibición pueden ser de carácter normativo, en el cual se rige por las mismas normas que rigen el error de prohibición directo. También puede haber un error indirecto de prohibición fáctico, que es creer que estoy actuando en una situación de justificación cuando realmente no estoy actuando en la situación de justificación. O sea, que no estoy justificado, pero fácticamente yo creo, o sea, me parece, yo estoy creyendo o con la conciencia de que lo que estoy haciendo es no es prohibido en este caso. En conclusión, antes de terminar de esto, tenemos también un error de prohibición en forma de comprensión, es decir, que no puede comprender pese al conocimiento del desvalor jurídico porque pertenece a otra cultura. Ejemplo de esto son nuestros pueblos originarios. No podemos castigarlo por hacer algo que para su cultura es normal, pero para la nuestra es punible, es castigable, no es correcto. Pero conscientemente él está actuando en base a lo que él cree que es correcto. Y no existe esa apropiación, esa incorporación de él por su cultura, de que ese acto que él está realizando no es tipificable, es punible, es castigable. Pues. Y en este caso, pues, caemos en ese error de prohibición en forma de comprensión. Para concluir, hemos observado cómo a través de la historia y la práctica del derecho penal ha surgido varios acomodos en dependencia de los momentos históricos. Esto nos lleva a discernir, a concluir que la culpabilidad o la penalidad de los actos casi siempre está acorde a las concepciones del gobierno que las va ejecutando o creando. De forma que de alguna manera la teoría del delito, la culpabilidad como tal y la tipificación de los delitos como tal son de carácter político, político-social, más que de cualquier otra índole. En otro momento estaremos ampliando y compartiendo más a profundidad otros temas que tengan que ver con la teoría del delito. Por el momento, muchas gracias y seguiremos debatiendo y compartiendo.